Perfecto. Ahora sí, les anuncio lo siguiente, así queda grabado para los hermanos que hoy están en el Congreso. Muchos de nuestros hermanos están en el Congreso, han ido varios y seguimos orando en estos días por lo que va a ocurrir ahí en el Congreso de Misiones. Lo primero que quería decirles es lo siguiente, que el próximo jueves vamos a tener nuestro tercer parcial, ¿sí? Después nos quedan dos clases más y el final. Entonces, vamos a tener un parcial corto de 30 minutos la próxima clase y algunas cosas que no vamos a ver, la vamos a trabajar el último día de clase. Son 8 milagros que no lo vamos a ver durante la cursada, pero lo vamos a reservar. Yo les voy a dar después las instrucciones para trabajarlo ustedes en sus casas y después del parcial digital les voy a preguntar a algunos de ustedes, no sé a quién, pero a algunos de ustedes acerca de estos 8 milagros. Algunas características como modalidad del milagro, lugar, contexto, ocasión, ciudad, en fin. Eso lo voy a volver a repetir la próxima clase por los que no están, pero también les voy a mandar un flyer con las instrucciones. Entonces, probablemente o posiblemente a quien se los pida sea alguna persona que le falte una o dos puntos para completar y cerrar el promedio, o tal vez no. ¿Quién sabe? Dios dirá, ¿sí? Según como el Señor nos dirija en esa última clase, se los voy a pedir. Son 8 milagros que después se los mando en una lista la próxima clase. Entonces, uno de esos milagros es el evento número 90, que es el que tendríamos que haber visto hoy, que es la sanidad de la mujer cananea. Después, el 91, que es la sanidad de una persona sorda. La alimentación de los 4.000. Y hoy sí lo que vamos a comenzar trabajando es acerca de los fariseos y los saduceos que piden señal. ¿Vieron? Ya hemos visto este episodio, se vuelve a repetir después en otra ocasión, donde los fariseos y los saduceos piden señal. ¿Por qué pedían señal? ¿Por qué pedían señales los religiosos? ¿Por qué creen ustedes que pedían señales? Bueno, en realidad era porque querían asegurarse si en realidad Jesús era el Mesías, si era quien decía que era. Y como Jesús no era un milagrero y no estaba haciendo, no hacía, no buscaba la satisfacción del antojo de la gente, ni de, mucho menos de los religiosos. Dice el evangelista que de despedida a la gente entrando en una barca fue a la región de Magdala. Y ahí sí, fariseos y saduceos discutían con él pidiendo señal del cielo. Y acá está la clave, para tentarle para tentarle, ¿sí? Porque recuerden que los religiosos siempre estaban buscando una ocasión para hacerle pisar el palito, para que Jesús se equivocara, para ver dónde alteraba la ley, dónde quebrantaba el mandamiento. En este caso, pedían señal, es decir, lo desafiaban al Señor. Si vos sos realmente quien decís que sos, bueno, dale, mostranos una señal, ¿no es cierto? Un milagrero, que pensaban que Jesús era un milagrero. Y Jesús, lejos de ser un milagrero, Jesús les responde lo siguiente. Ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la señal de Jonás. Otra vez se vuelve a repetir lo que ya vimos en otra ocasión, que es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Bueno, que como de la misma manera el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra, es decir, en la sepultura después de haber sido crucificado, y va a resucitar al tercer día.
Esa es la señal que Él va a mostrar para que ellos entendieran que era verdaderamente el Cristo. Tenía que ver en realidad la señal con la resurrección de los muertos, la resurrección del Señor después de su crucifixión. Vemos otra vez que a medida que avanzando su popularidad, crecía también la oposición de parte de los líderes, de parte de los religiosos. Pasamos al próximo evento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces nos introducimos al 94. ¿Estamos bien? ¿Estamos perfectamente bien? Entonces, acá en el episodio número 94 se nos habla de la advertencia, digo bien, sobre la influencia de los fariseos y los saduceos. Jesús compara siempre la influencia de los fariseos y los saduceos con la levadura. La levadura era símbolo de pecado y de hipocresía también. Recuerden, los fariseos no eran sacerdotes, eran una secta, eran muy rigurosos, ellos se hacían llamar los perujim, los puros, y profesaban un legalismo a ultranza, ¿no es cierto? Por otro lado, los saduceos, recuerden, tenían mucha influencia en la sociedad, mucha influencia en el Sanedrín, formaban el cuerpo del Sanedrín, el Consejo de los 70, de los ancianos, pero no creían en la resurrección. Ellos se basaban en la Torá, pura y exclusivamente en la Torá. Tampoco creían en otros escritos, solamente eh, creían en los 5 primeros libros. Y es interesante que esta gente, con el poder que tenía y la influencia que tenía, estaba en un círculo muy importante, muy influyente y muy poderoso como era el Sanedrín. ¿Por qué estaba esa gente ahí? Bueno, porque básicamente tenían mucho poder económico e influenciaban mucho en la sociedad. El episodio que continúa es el 95. Es la sanidad de un ciego en Bethsaida. Es otro de la lista que vamos a tratar el último día de la cursada. Así que ya veamos tres, ya tenemos tres en la lista. Y el 96, aquí sí nos vamos a detener con un poco más de tiempo, es la gran confesión de Pedro. Eso está en Mateo 16, Marcos y Lucas. En los sinópticos, Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9. Y déjenme decirles que es el debate que lleva más de 2000 años. ¿Cuál es este debate que lleva más de 2000 años? Bueno, ahora lo vamos a ver. El contexto es Cesarea de Filipo. Es el epicentro, Cesarea de Filipo era en aquella época el epicentro de la idolatría que estaba asociada a la mitología, a los ídolos y dioses griegos. De hecho, se adoraba al dios Pan, por eso existía la ciudad de Panea, y estaba ese dios asociado a la naturaleza y a la fertilidad. Un centro de ocultismo muy fuerte, muy, muy poderoso. Y es ahí donde surge la gran confesión de Pedro. Entonces, Mateo, dijimos 10, Mateo 16, comienza Jesús diciéndoles, bueno, ¿quién dice la gente que soy? La pregunta, la pregunta clave para esta época, para esta etapa del ministerio de Jesús y su relación con los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, ellos dicen, bueno, algunos dicen que sos Elías, otro dice que sos Jeremías, otro que sos alguno de los profetas. Entonces Jesús le hace la segunda pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy? Y ahí, inspirado por Dios, en una revelación del mismo cielo, dice Pedro,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá está el meollo y la discusión que les dije como a modo de introducción, que tiene casi 2000 años o más, de 2000 años de historia. Porque acá en esta declaración de Jesús hacia Pedro es donde viene la mala interpretación y que ha causado mucha confusión en la iglesia cristiana. Entonces le dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra, Pedro, para esa palabra Pedro en griego es la palabra Petros, que significa piedra o pedazo de roca, ¿no? Entonces Pedro es Petros o pedazo de roca. Y Jesús agrega y añade, y sobre esta roca, que es Petra, que es la palabra Petra, no es ni Petros, ni piedra, ni pedazo de roca, sino que es roca. Sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, que traducido en el griego es asamblea. Recuerden que solo aparece la palabra iglesia en los evangelios 3 veces, acá y después en Mateo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la asamblea, contra la iglesia. Es decir, el Hades, el poder de la muerte, no va a destruir a la iglesia. Y a ti, otra eh, declaración de Jesús que también trajo y fortaleció eh, el argumento, sobre todo católico: te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bien, vamos a explicar entonces paso por paso esta declaración de Pedro y esta declaración de Jesús, que es la que yo le digo que trajo tanta controversia. Hasta hoy, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana creen que Pedro es el primer papa. Ellos asumen que Pedro es el primer papa, que era el apóstol más importante de la Iglesia cristiana. Y la verdad que en evidencias históricas y bíblicas y teológicas no es así, porque el principal en la iglesia primitiva, después que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, no es Pedro, sino que es Santiago. Santiago era el patriarca de la iglesia primitiva en la época bueno, es en la época de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces ellos creen que, bueno, por esta confesión de Pedro y por lo que Jesús dijo, lo asumen como que él es el primer papa y el discípulo y el apóstol más importante de la iglesia cristiana, pero no es así. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea, está hablando no de Pedro, sino de la confesión de Pedro, ¿sí? No de Pedro, sino de la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, dice, eh, sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Jesús, sobre Cristo, sobre la confesión, que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? No desmerece la confesión de Pedro. De hecho, dice quién fue el que la inspiró, se lo reveló, pero en realidad es en base a la confesión, no en base a Pedro. Y cuando nos habla acerca de que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ahí es donde la Iglesia Católica Apostólica Romana también argumenta que por eso es que Pedro tiene las llaves de la iglesia. En realidad, cuando menciona esto Jesús, está hablando de la lesión, de la visión del lienzo. ¿Alguno se acuerda de la visión del lienzo en Hechos capítulo 10? Pedro está ayunando, orando al Señor, y le llega una visión con un lienzo de animales inmundos.
Y Dios en esa visión, el Señor le dice, come de eso. Y Pedro dice, no, está prohibido, yo nunca he comido cosa inmunda. En realidad, lo hago rápido, estoy sintetizando y parafraseando. Hechos capítulo 10. Estaba hablando y esa visión tenía que ver con que iba a ser la entrada de los gentiles, los que no tenían acceso por la ley al reino. De eso se trata la llave del reino de los cielos, ¿sí? Cuando vean Hechos de los Apóstoles, esto se les va a cerrar perfectamente bien. Bueno, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos. Se imagina que con la llave del reino, los católicos, apostólicos y romanos dijeron, bueno, él es el que tiene la llave del reino, puede atar y desatar. Nada más disparatado, nada más disparatado. Entonces mandó a los discípulos que otra vez que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, más allá de este episodio de la confesión de Pedro, la pregunta en esta noche y la pregunta crucial para la iglesia sería, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para el cristiano? Porque muchos tienen una visión bastante escueta de lo que es Dios y de lo que es Cristo para nosotros. Para algunos, nosotros podemos repetir la frase de Pedro, porque nos calza perfecto, ¿no es cierto? Es decir, tú eres el Hijo de Dios, está perfecto, es el Hijo de Dios, sí, sí, eso lo dice la Escritura, nosotros lo creemos, está perfecto. Pero en realidad, para muchos, Cristo es su Salvador, para otros es su proveedor, para otro es el bombero, ¿vieron el que apaga incendios todo el tiempo? Al que se recurre solamente en emergencias. Para otro es solo el consolador para momentos difíciles. Y lo peor, para muchos cristianos en todas partes del mundo, Cristo es el Cristo de los eventos. Es decir, Dios atiende solamente en eventos, se manifiesta solamente en eventos o reuniones especiales, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando se nos dijo que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, en realidad no recibimos solamente poder, lo que recibimos es una persona. Y muy pocos cristianos son conscientes de quién vive adentro de ellos. Así que, si tenemos una visión sesgada, recortada, limitada de lo que es Cristo para nosotros, es mucho más, pero mucho más que el Hijo del Dios viviente. Mucho más que nuestro Salvador, mucho más que nuestro Consolador. Bueno, evento número 97. Predicción de muerte y resurrección. Van a ver en reiteradas veces que cuando Jesús habla de su muerte, de ser entregado, de ser juzgado, de pasar por manos de los religiosos, del momento, siempre que menciona Jesús la muerte, con la muerte menciona la resurrección. Es una constante, ¿sí? Dice, voy a ser arrestado, voy a morir en la cruz y al tercer día voy a resucitar. Resucitar, digo bien. Palabras más, palabras menos. Esa es la dinámica de cuando Jesús anuncia su partida. Entonces se nos dice que a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y acá ocurre algo muy interesante, porque vieron que Pedro es una persona con un carácter muy especial. ¿Se dieron cuenta? Los que leyeron, los que estudiaron
Y los que hicieron un seguimiento de la personalidad de Pedro se dieron cuenta seguramente que Pedro es muy particular, ¿no? Es de meter la pata, Pedro, ¿sí o no? Es de mandarse solo, ¿sí o no? Es de hablar de más, ¿sí o no? Pero algunas cosas le salían bien y otras cosas no le salían tan bien, porque si no hubiera sido por ese impulso, por ese carácter impulsivo que él tenía, nunca hubiera caminado sobre las aguas. Así que lo podemos criticar duramente a Pedro, pero tenemos que reconocer que él experimentó cosas que los demás no experimentaron. En este caso no es una cosa positiva. ¿Por qué? Porque dice la escritura que lo llevó aparte al Señor y comenzó a reprenderlo. Pedro reprendiendo al Señor. ¿Pueden imaginar ese cuadro? ¿Pueden hacer una composición del lugar, del momento? Vení, 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 vení. Vos no puedes decir que vas a ir a Jerusalén, que vas a... No, no puedes decir que te van a matar, no puedes decirlo, ¿no es cierto? Lo reprendió, dice la escritura. Reprendió al Señor por decir de semejantes cosas. Y dice la versión que yo tengo, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Entonces, lo que dice Jesús es contundente. Pero son frases como para contrarrestar muchas veces a personas que tienen espíritu impulsivo. Aléjate de mí, Satanás, ¿no? Con muy poca diplomacia. Pedro era muy impulsivo, exactamente. Aléjate de mí, Satanás. Y dice, la versión que yo tengo, que a mí me encanta, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mm. En ocasiones hay gente que no es mala, que tiene buenas intenciones, pero a veces es influenciada por el enemigo para que el propósito de Dios en Cristo no se cumpla, no se cumpla en nosotros, no se cumpla en un proyecto, no se cumpla en un proceso. ¿Bien? En griego esto significa estás yendo detrás de mí, adversario. O sea, no estás yendo detrás, no me estás siguiendo a mí, no estás siguiendo mi mensaje, no estás captando lo que yo estoy enseñando. No estás detrás mío, estás detrás de otra influencia, de la influencia del enemigo. Y entonces Jesús ahí les dice a los discípulos, les tira un desafío. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, discípulo es seguidor, recuerden. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratan de aferrarse a la vida, la perderán, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Este es el verdadero principio del discipulado. Y déjenme decirles, el mejor negocio del mundo. Renunciar a nuestra vida para abrazar la vida de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Bueno. Vamos a los 98. ¿Hay alguna Hola pregunta Pastor, hasta ¿cómo acá? va? ¿Vamos bien? Hola Pastor, buenas noches. Hola Acá, Pablo. hola Rubén. No, acotar que me parece que más que impulsivo, me parece un tipo rústico. Como en comparaciones con Pablo, que fue criado, enseñado bajo el ala de Gamaliel y teniendo otra enseñanza, yo creo que Pedro fue más rústico en el camino. Siendo pescador, no quita ni pongo estigmatizo a los pescadores, sino que me parece que dentro de lo impulsivo veía una persona muy tosca, eh, dura, o sea, Ujú, ujú, hasta dura de pensar, o sea, si bien se arrodilló y se postró a los pies del Señor, era una persona dura, como casi.
lo podemos hacer varios de nosotros, no todos. ¿Cuántos Pedros sabemos acá? Levanten la mano. Ah, ¿Cuántos y sí, Bueno, eso es gracias Pablo por el aporte. Eso es lo maravilloso de la escritura, que presenta a hombres y mujeres humanos, con defectos, con virtudes, con personalidades diferentes. Y vamos a ver, si ustedes analizan profundamente la característica, la personalidad de cada uno de los discípulos, se van a dar cuenta que están en un proceso de aprendizaje permanentemente con Jesús. Están en el seminario bíblico, teológico, más importante de la historia de la humanidad. Están caminando tras los pasos de Jesús, están viviendo las experiencias de primera mano y el Señor los está formando. Por eso es que se muestran tal como son. Vemos después en las cartas, en las epístolas, que ya son otras personas. Una vez el Señor ascendido, ya entendieron muchísimas cosas que en ese momento no podían entender. Porque es un proceso. Recuerden que la conversión y la transformación es un proceso. Y todos estamos en terapia ocupacional, digo yo, ¿sí? Me encanta. Todos estamos ocupándonos de morir todos los días, tomar la cruz y seguir al Señor. Bien, episodio número 98. Ya estamos llegando al 100, ¿eh? Casi la mitad. Miren, este es el episodio de la transfiguración. Si hay evento trascendental en la escritura, es este. Si hay evento significativo en un momento crucial para la vida y el ministerio del Señor Jesús, es este, el evento de la transfiguración. Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9 son los sinópticos que coinciden con este relato. Bueno, cerca de 8, Lucas dice cerca de 8 días, pero Marcos dice 6 días. ¿Mm? Bueno, 6 días que salieron y 2 que estuvieron en el monte de la transfiguración. Así que no hay error acá, recuerden, son miradas diferentes, perspectivas diferentes, aunque relatan el mismo episodio, ¿no es cierto? Entonces dice 6 días u 8, depende de la visión y la perspectiva, de donde se lo mire, de qué evangelio. Y esto les quiero recomendar. Estamos compitiendo con alguien, ¿puede ser? Bueno. Les quiero recomendar algo. Cuando ustedes aborden un pasaje del Evangelio, si es sinóptico, aborden los tres, porque los tres van a tener una mirada, una perspectiva diferente. Y para que sea completa la idea, el episodio, es bueno que contemplen los tres, ¿sí? Cuando preparen un mensaje, una meditación, o para ustedes mismos, a la hora de estudiarlo, de su devocional diario. Contemplen los tres, si es que está en los tres, ¿no? Bueno. Jesús llevó entonces a quién? Pedro, Juan y Santiago. Recuerden que es el círculo más íntimo del Señor donde ellos eran llevados por el Señor Jesús para este tipo de eventos trascendentales, sumamente importantes. ¿Sí? La resurrección de la hija de Jairo, recuerden. Después en el huerto en Getsemaní. Dice que iban a una montaña a orar. Y mientras oraban, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Es lo que llamamos la transfiguración de Jesús. Y dice que su aspecto, su ropa era blanco, eh, resplandeciente. Y de pronto aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá en la tierra? ¿Qué es lo que ocurre en la Tierra? Bueno, se abre un portal interdimensional con seres de otros tiempos, no de otros mundos, sino de otros tiempos. Los que aparecen son Moisés y Elías. De Elías sabemos, según el relato bíblico, que fue llevado al cielo sin ver muerte. Fue llevado en un carro de fuego, en un torbellino, sin ver muerte.
¿Qué otro personaje de la Biblia fue arrebatado, así, sin ver muerte? ¿Se acuerdan? Enoc. Enoc, claro, uno de los antediluvianos. Ujú, Y de Moisés no se sabe, sabemos que murió por Deuteronomio, capítulo 34, pero se desconoce el lugar de la sepultura y se ujú, desconoce dónde está el cuerpo de Moisés. De hecho, en el libro de Judas se nos dice que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Da a entender como que Satanás quería mm, llevarse o apropiarse del cuerpo de Moisés. No existe la tumba de Moisés, existe la tumba de Abraham, la tumba de Jacob, la tumba de Isaac, de Rebeca, ¿sí? De muchos patriarcas, pero no existe la tumba de Moisés. ¿Por qué no existe la tumba de Moisés? Y yo digo, gracias a Dios que no existe la tumba de Moisés, porque si no, habría peregrinación y peregrinación de gente todo el tiempo para orarle, ¿sí? Para pedirle cosas, santuarios. Bueno, ocurre que aparece este fenómeno en medio de este monte y los tres discípulos. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Lo primero que hace Pedro es tener una excelente idea. Hagamos tres enramadas, ¿sí? Uno para cada uno, que no se vayan, que se queden, ¿no es cierto? Pero, dice, maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, en medio de la nube aparece la voz del Padre que dice qué cosa. Este es mi hijo, elegido o amado, escuchadlo a él. Bien. Moisés, le dije, mire, le dije los dos juntos, los dije. Moisés y Elías, Elías y Moisés. ¿Qué representan? ¿Qué representaban para la nación de Israel? Bueno, Moisés era el Mezclado con Mesías representante. también. ¿Perdón? Mezclado con Mesías también, digo, valga la Claro, redundancia, sí, digo, sí, 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 casi me sale Mesías, gracias. Moisés era el... Pastor, Sí, ¿por qué dice enramada? Perdón que la ignorancia, pero ¿a qué se refería con enramada? Hagamos enramadas enramada. era como en carpas, pero con ramas. Como hacían Ah, o con... sea que te quedaran a vivir ahí, quería decir. Ahora voy a explicar, sí, claro, como una especie de carpa, pero con Como ramas, un refugio. como la fiesta de las enramadas, como la de los tabernáculos, cuando recordaban su peregrinación Oh, al desierto. verdad. Gracias, pastor. No de nada, por favor. En realidad no sabía lo que decía, dice la escritura. Pedro estaba recontra confundido, abrumado. ¿Pueden pensar en esa gloria manifestada en ese lugar? Aparte traer dos personajes de la historia de Israel, icónicos, trascendentales, referentes. ¿Quién no hubiera querido conocer a Moisés? ¿Quién no hubiera querido conocer a Elías? Moisés era el representante de la ley. Elías era el representante de los profetas. Santísima materia. ¿Perdón? Ah, que oh, Entonces, en ese mismo momento aparece la voz del cielo que dice, a él oí. Pedro no sabía lo que decía. No estabas... sí, Agustín, decime. ¿Tienes una pregunta? Eh, sí, yo quería saber, una vez estábamos debatiendo con los chicos en mi iglesia, ¿cómo se supo que eran Elías y Moisés? Porque claramente eran visibles. Lo dice el relato, lo dice el escrito, lo dicen los evangelios. Aparecieron, eran visibles. No dice, no era una visión, porque en ocasiones puede decir, en ocasiones la Biblia dice, en visiones, ¿sí? Aparece algo como la visión del lienzo de Pedro,
En esta ocasión aparecieron ellos en persona, se transfiguraron con Jesús ahí. ¿Por dónde iba? Ah, sí, bueno, la voz del Padre que dice a él oír. ¿Por qué? Es muy importante eso que dice Dios desde el cielo. Porque ya, si bien el aporte de la ley y el aporte de los profetas fue importante, fue significativo para la nación, ahora a quien tenían que oír con más y mejor y mayor atención es al Hijo. Ni a Moisés ni al representante de los profetas, sino que es al Hijo. Por eso tiene que ver la voz del Padre que dice, escúchenlo a él. Y pero hay algo interesante que aparece en Marcos capítulo 9 que es a modo de introducción, porque si no queda como descolgado, desconectado del episodio. Marcos capítulo 9 dice, a modo de introducción dice, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Y esto lo dijo antes que ocurriera este episodio. El reino con gran poder tenía que ver con esto, tenía que ver justamente con este episodio. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, como les dije, después de la manifestación en el Jordán, donde está el Hijo, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y la voz del Padre, en términos de manifestación de parte de Dios, no hay otro episodio como este. Sí, decime, Pablo, adelante. Y algo de lo que sucede en el monte de la transfiguración es que, en- como hablamos siempre, o en bibliografía, justo el martes lo hablamos también, que en la Biblia no hay nada que no se pise, o sea, que no hay, Jehová le prometió a Moisés la tierra prometida y ahí pisó la tierra prometida 400 años después. O sea, eh, todo cierra dentro de la vida de nuestro Dios, o sea, dentro de esta vida que es maravillosa. En la Biblia, que lo que dice y lo que seguimos nosotros y lo que creemos. Eso quería acortar nada más. Gracias, Pablo, gracias. Tenés razón, es así. No entró cuando tenía que entrar, pero al final entró. Es decir, que las promesas de Dios son sí, son amén y son para nosotros, ¿sí? No entró lamentablemente cuando tenía que entrar, pero entró, supuestamente, pero entró en un momento trascendental de la vida del Señor. Importantísimo. Y bueno, entonces, después del bautismo, en términos de manifestación, es de lo más importante y lo más trascendente. Y lo tercero es la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos con... entonces, estos tres discípulos fueron llevados por Jesús para ver el reino de Dios que vino con poder. Esa es la manifestación. Respecto, hagamos tres enramadas, la declaración de Pedro, ustedes saben que se debate si fue en el Monte Tabor o fue en el Monte Hermón el episodio de la transfiguración. Algunos dicen en el Monte Tabor, otros dicen en el Monte Hermón. En realidad, les voy a decir algo. La persona que designó muchos de los lugares santos, icónicos, bíblicos, ¿saben quién fue? Una tal Helena, la mamá de Constantino. Así que, bueno, ella dijo, en realidad acá fue lo de la mujer adúltera, acá fue lo de saqueo, acá fue... eh, no es tan importante. Bueno, de hecho va gente a orar al muro de los lamentos que no es del templo, que no tiene nada que ver con el templo. Yo se lo expliqué eso, no tiene nada que ver con el templo. Es algo hecho por un rey tirano y asesino como Herodes. Y la gente va y ora ahí y tal vez siente la presencia de Dios, qué sé yo, no sé, tal vez, supongo. Pero bueno, en ese lugar, en el Monte Tabor, ¿a qué no saben? Se hicieron tres capillas en base a la declaración de Pedro que dijo, hagamos tres enramadas, ¿no? Pero vaya a saber uno a ciencia cierta
y ahondando en arqueología bíblica si es o no es. No importa para nosotros, en realidad es muy, muy y poco irrelevante si es el lugar o no es el lugar. El asunto es que ocurrió. Algunos datos arqueológicos dan con cierto lujo, por ejemplo, el estanque de Siloé, ahora se descubrió hace poco. Hay muchos lugares que sí son los lugares que se descubrieron, que son específicos, que realmente es donde ocurrió, pero otros es aproximado y tampoco es tan relevante, ¿no es cierto? Bueno, a él oíd, es decir, no es que pierda vigencia la ley, no es que pierda vigencia el poder y la influencia y el aporte de los profetas, pero la voz que hay que escuchar es la de Cristo, porque en él se reúne toda la ley y todos los profetas, ¿no es cierto? En él, en Cristo. Y esto es interesante porque hay muchas iglesias judaizantes, ¿sabían esto? Hay muchas iglesias que hablan como Yeshua, como que tienen todavía algunas cuestiones que tienen que ver con las viejas tradiciones judías, pero en realidad, eh, los padres de la iglesia contrarrestaron al judaísmo. Cuando ellos querían que los cristianos se circuncidaran, Pablo decía, no, de ninguna manera. Ya no hace falta eso, no es necesario. Bueno, seguimos con el 99 y ya vamos redondeando para el 100. Tiene que ver con este episodio ya descendiendo de la montaña. Es que Jesús habla acerca de Juan el Bautista y Elías. Decía, mientras descendían de la montaña, no sabemos si es Hermón, no sabemos si es Tabor, no importa, Jesús les ordenó, escuchen, no le cuenten nada a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿pueden pensar en esto? Ahora, esto no es tan importante para que lo sepan los demás, sino que no lo sepan los compañeros. Porque los otros nueve, y pueden imaginar si se enteraban de que ellos estuvieron con Moisés y con Elías, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo hubieran reaccionado? ¿Qué hubieran dicho? Ah, claro, nosotros acá preparando la carpa, nosotros acá preparando la comida, nosotros sí, para ir a atender a los leprosos, nosotros, pero nos dejaron afuera de esto. Qué malos compañeros, qué pésimos compañeros, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad Jesús los llevó. Ni sabían ellos lo que iba a ocurrir. Bueno, cuando venían entonces en ese trayecto, le preguntan los tres, ¿por qué los maestros de la ley insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y Jesús le contesta, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido. Y ellos prefirieron matarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿Saben? De Juan el Bautista. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, te leí perfecto. Estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Porque siempre se mencionaba que Juan venía con el espíritu, ¿se acuerdan? De Elías. No es que era él, no es que estaba reencarnado en él. Se entiende, ¿no? Se entiende eso, ¿no? Porque es que con el espíritu es una forma de decir, es él, pero no es él. Bueno, el episodio 100, llegamos al 100. Es la sanidad de un muchacho endemoniado. Lo vamos a trabajar la última clase. Eso está en los sinópticos. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. 101 nos habla acerca de una nueva predicción de su muerte y su resurrección. Mientras todos se maravillaban de las cosas que Jesús hacía, Jesús le dijo a los discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en mano de sus enemigos.
Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que Jesús les quería decir les estaba oculto. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. ¿Vieron con algunas cosas son muy difíciles de entender? Nos da un poquito de miedo de preguntar, ¿sí o no? Bueno, en realidad les voy a decir, ¿se acuerdan del episodio del Camino de Maús después de la resurrección? Los que iban caminando no entendieron tampoco absolutamente nada, porque se iban preguntando cuándo iba a ser la liberación de ellos. Hasta que Jesús le pone al lado y por las escrituras empieza a quitar el velo, ¿no es cierto? Y después recién al final entienden. Pero ni siquiera después de la resurrección algunos no entendían de lo que Jesús, del propósito de Jesús y de sus enseñanzas. Bueno, ¿vamos con el pago del impuesto del templo? Entonces llegan a Capernaum. Recuerden, la ciudad estratégica de Jesús, donde salía, entraba, su centro de operaciones era Capernaum. Y los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿Y qué le responde Pedro? Obvio, obvio, absolutamente, sí lo paga. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le dijo, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos de su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, es obvio. Entonces los ciudadanos quedan exentos, dice Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, no queremos ofender. Así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saque y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Esto revela dos cosas. Dos cosas. Primero, que parece que hay como un cierto engaño de los cobradores del templo. ¿Por qué? Porque querían asegurarse si en realidad Jesús lo estaba pagando. Y ese era un mandamiento que aparece en el libro de Éxodo. Es decir, todos los mayores, perdón, de 20 años, hombres debían pagar el impuesto del templo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque era una manera de sostenimiento al templo, a los levitas, a los sacerdotes, ¿sí? Era un impuesto, había que pagarlo, sí o sí. Querían asegurarse que Jesús lo pagara. Y lo segundo, y no menos interesante, es que acá nos damos cuenta que todo el resto de los discípulos tenía menos de 20 años, porque es Jesús y él lo que lo pagan. Entonces, porque si no hubiera dicho, bueno, andá, sacá y paga por mí, por Felipe, por Mateo, ¿no es cierto? No, dijo, págalo por nosotros dos. Se dicen algunos historiadores que ese es un pez muy particular. Ese es un pez que no recuerdo el nombre, honestamente, pero es un pez muy particular que sus crías las pone en la boca y cuando están listas para salir, las escupe, las expulsa. Para que no entren, lo que hace es ponerse cualquier cosa brillante que encuentren en el fondo del mar. Puede ser una piedra y en ocasiones monedas que se pierden. Por eso dicen algunos historiadores que en las ferias donde se compraba el pescado, a veces ocurría que abrían el pescado y habría alguna moneda o algún objeto brillante. ¿Sí? Amén de ser un milagro, es algo que también solía ocurrir. Eh, 103. Vamos a hablar un poquito acerca de la enseñanza sobre el servicio. Acá hay una disyuntiva y una problemática que surge. ¿Quién es el más importante en el reino? Entran en la casa, en Capernaum, y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué venían conversando en el camino?
pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Qué me cuentan? Los discípulos, los discípulos. ¿Vieron que no pasa solamente en las iglesias de ustedes? Los discípulos. Entonces Jesús se sentó, los llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso un niño en medio de ellos, tomándolo en brazos, les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como a este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. El reino es el reino del revés. Vieron, en muchos lugares, en muchas esferas de la sociedad, la gente lucha por los primeros lugares. No está mal eso en términos de competitividad, digo, en términos de querer progresar sin querer pisar al de al lado, ¿no? O a los que están atrás nuestro. Siempre honestamente, correctamente, uno aspira a querer progresar. Pero en el reino, acá estaban en una disputa de a ver quién era el mayor. Si no entendemos que el reino de los cielos es el reino del revés, no entendimos nada, porque no es como en otros lugares. Y déjenme decirles que a muchos de nosotros nos encantan los primeros lugares, nos encanta, nos encanta el protagonismo. Hay gente en la iglesia que pasa la vida luchando por una posición, por un ministerio, por un reconocimiento. Y esas disputas, esos conflictos, por esto mismo, son pérdida de tiempo. Porque las personas que actúan de esa manera no entendieron de ninguna manera lo que es el reino y cómo se procede y cómo uno debe comportarse en el reino. Esta misma disputa, trajo a colación lo que ocurrió con Juan, Juan el apóstol. Miren, escuchen. Marcos, no Mateo, porque en el libro dice Marcos, Mateo 9:38, dice que Juan le dijo al Señor, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Lo censuraron, ¿no? Al tipo lo censuraron. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí, contra nosotros, por nosotros es. Es decir, que ellos se atribuían el monopolio del seguimiento de Jesús, solo ellos. Y si alguien hacía algo que ellos hacían, como echar fuera demonios, ¿no? Como Jesús los había comisionado, si no eran del círculo, no existía. Era incorrecto. Y Jesús le dice, no lo hagan, no lo hagan. Y ojo acá, porque muchos cristianos cuestionamos otras confesiones, otras denominaciones, pensando que somos los únicos que tenemos que tenemos la verdad revelada, no solo nosotros, ¿sí o no? Nos pasa eso, ocurre eso. Y muchas veces hacemos juicio de valor sobre los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, como si los pentecostales tuviéramos el monopolio de la verdad. Y la verdad, haciendo honor a la verdad, es que muchas veces tenemos que aprender de esas confesiones, de esas denominaciones, muchísimo, muchísimo.
de la misma manera que ellos pueden aprender de nosotros, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con promover el espíritu de cuerpo. No es creer que nosotros somos, tenemos la única verdad revelada, sino que el Señor se revela de diferentes maneras, en diferentes confesiones y en diferentes instituciones, a pesar de que no tengan nuestra forma y nuestra práctica. Siempre hablando dentro del marco del cristianismo, ¿no es cierto? No otra cosa, ¿eh? No estoy hablando de pseudo religiones, de sectas, siempre hablando de los que abrazamos la fe en Cristo. Bueno, reprendió Jesús la censura de ellos, sobre todo de Juan. Bueno, vamos. 104 vieron que es como un hilo conductor, porque ahora Jesús le va a enseñar acerca de la reivindicación y el perdón. Mateo 18. Y lo que va a enseñar Jesús acá es un principio muy, muy importante para la convivencia, no solo para la vida eclesiástica, sino para todo tipo de relaciones, para todo tipo de relaciones. Dice entonces Jesús, si tu hermano, por tanto, peca contra ti, ve, repréndele tú estando tú y él solos. Si lo oyeres, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, si te oyere, ganaste al hermano. Si no te oyere, no desistas. Toma, digo yo, no lo dice ahí, no desistas. Toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste esta palabra. Si no lo oyere, a ellos, dilo a la iglesia, a la asamblea. Y si no lo oyere la iglesia, entonces ahí sí, tenelo por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que este tipo de situaciones condiciona, limita la bendición del cielo y tiene que ver con la falta de perdón. Porque acá viene y acá termina de explicar el tema del perdón. Pedro se acerca y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7 veces? ¿Hasta 7 veces? Lo que está diciendo acá Pedro es una exageración en cuanto a la enseñanza rabínica, porque los rabinos de enseñanza rabínica decían que había que perdonar hasta 3 veces. Entonces, Pedro pensó que era sumamente generoso en decir hasta 7 veces. Pero Jesús, ¿qué hace? Le redobla con creces la apuesta. Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hmm, Es obvio. Es obvio que no está hablando de 490 veces, es obvio que está hablando de manera ilimitada, ilimitada. Pero sigue, porque eh, otra vez Juan entra en escena. Eh, Acá lo que ocurre en el episodio 105 es que Jesús se niega a destruir un pueblo samaritano, porque envía mensajeros delante de él, entran en una aldea de los samaritanos, pero no los reciben, no los quieren recibir, porque el aspecto de ellos era como de Jerusalén. ¿Se acuerdan la grieta que hablamos acerca de los judíos y los samaritanos? ¿Se acuerdan del episodio de Jesús con la samaritana en el pozo? No se aceptaban, no podían convivir. Entonces, viendo esto, que no los aceptaban, Jacobo y Juan, que eran hermanos, recuerden, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Qué espíritu, ¿no? Qué amoroso. Este es Juan, ¿eh? Es Juan el que habla acerca del amor en sus cartas, ¿sí? El que profesa y exhorta acerca del amor. Y resulta que el apóstol del amor acá quiere consumir una ciudad con fuego del cielo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que el carácter de los discípulos
va siendo transformado. No, no eran así, no, no terminaron siendo así. Por eso la escuela de Jesús y el trato con ellos es una transformación permanente. Bueno, entonces Jesús les respondió, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, digo bien. Bueno, esto nos conduce a una parábola que les va a contar Jesús, que tiene y está ligada justamente con esto, con el perdón. Recuerden, vieron los episodios como vienen sucediendo. Primero censuraron a uno que hacía las mismas obras que hacían ellos. Ahora quieren quemar una ciudad. Entonces Jesús dice, no, no, acá hay que profundizar y hay que hablar acerca del perdón más contundentemente. Y les recita la palabra del siervo que no perdonó, o la parábola de los dos deudores en realidad. No es una casualidad esta parábola, que esté situada en este marco, en este contexto. Y ninguna parábola, déjeme decirles, enseña mejor el perdón que esta. Bueno, es la parábola de los dos deudores. Yo intuyo y estoy casi seguro que ustedes ya la leyeron, ¿no? Porque esa era la consigna. Pero hay uno de estos siervos que un rey quiso hacer cuentas que debía 10.000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó que le vendieran a la esposa, a los hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Eso era legal, se podía hacer. Recuerden que esto es una parábola de todas maneras, ¿eh? La parábola es una ficción. Es algo que Jesús utiliza a modo de ilustración, ¿no? Entonces dice que podía venderle, según la ley, en el nuevo pacto. Podía vender la esposa, los hijos, tomarlos como esclavo, en fin, y meterlo preso, porque no podía, pues, si no podía pagar la deuda. Entonces aquel, dice, aquel siervo postrado le suplicaba, escuchen, Señor, ten misericordia de mí, o ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Cuánto debía? ¿Saben cuánto debía? 10.000 talentos. Tengan en cuenta ese número, 10.000 talentos. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y lo perdonó. Pero saliendo aquel siervo, dice el relato de Mateo 18, halló otro de sus consiervos, que también tenía una deuda pero de 100 denarios, no 10.000 talentos, 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces con su consiervo, de la misma manera que él había procedido, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, viendo los consiervos que lo que pasaba, fueron y hablaron al rey, entonces llamándole al señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda que tenías conmigo te la perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también hacer vos lo mismo con tu consiervo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vamos a ver el detalle de esta historia. 10.000 talentos, se habla del primer siervo que tiene una deuda. 10.000 talentos equivalía a 60 millones de denarios. Escuchen, 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de días de trabajo. Se ganaba un denario, un jornal de un denario por día. ¿Cómo hacía este tipo para pagar? Era impagable, era una deuda astronómica, era imposible de pagar. Pero con todo eso, este rey, este señor, le perdona la deuda, le suplica y le perdona la deuda. No se quedó con la esposa, no se quedó con los hijos. Ahora, el segundo, el consiervo de este que fue perdonado, tiene una deuda de 100 denarios. Y esto representaba 3 meses de trabajo, nada más. 3 meses. Y la escritura, el tono, es como que lo ahogó, es como que lo agarró del cuello. Págame lo que me debes, págame lo que me debes.
y lo ahogaba y lo acosaba y lo presionaba. No fue la misma actitud que tuvo su acreedor anteriormente. La conclusión es que no utilizó la misma misericordia que utilizaron con él. No perdonó siendo una persona perdonada. Y acá está lo grave, y acá está la falta. La falta de perdón, cuando, en el cristiano, la falta de perdón, cuando entendemos que fuimos perdonados de todas nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras faltas, y seguimos siendo perdonados permanentemente. Acá la palabra perdón, para la palabra perdón, es la palabra en griego apalúo, así como suena, apalúo, que significa soltar. La idea es cuando alguien tiene un pájaro en una jaula y le abre la puerta para que vuele. Más o menos la idea es esa, apalúo. Soltar, aliviar, perdonar, poner en libertad. ¿Qué locura básica hace que el cristiano no sea perdonador, sea renuente a perdonar? ¿Sabían que el perdón no es un don, ¿no es cierto? No está en el marco de los dones del Espíritu, no es un don. El perdón es una decisión del corazón. ¿Por qué razón los cristianos no perdonan? Siendo que fuimos perdonados de una gran deuda que jamás, jamás podríamos pagar. Dice, dice que lo envía a verdugos. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No es el infierno. Recuerden, las parábolas no hablan de doctrina, pero no tiene que ver pero tiene que ver con un lugar en lo emocional donde es difícil salir. Es el verdugo interno. El que no perdona la ofensa. ¿Quién cree usted que sufre más? ¿El que no perdona o el que causó la ofensa? El que no perdona, Y el que no perdona, porque la falta de perdón te enferma el alma, las emociones, todo, y el cuerpo. estás atado. Exactamente, exactamente. Es como tomar veneno y creer que le va a hacer efecto a la otra persona. La otra persona no se envenena, nos autoenvenenamos. Y soltar, es de las cosas más difíciles para el ser humano. Yo entiendo, uno puede entrar acá a psicologías y a emociones, que hay cosas que marcan la vida de uno porque han sido marcadas por ofensas, por maltratos, por violaciones, por vejaciones, por traiciones. Y la verdad es que tampoco perdonar es volver a restablecer la relación o la situación. No significa eso. Y tampoco es perdonar. Perdonar es tener amnesia. O sea, digamos, olvidar no tiene que ver con la falta de perdón. O con perdonar, quiero decir. Se puede perdonar, pero hay situaciones que por ahí con las que no se puede seguir con la misma relación o con la misma situación. ¿Se entiende? Espero. ¿Sí? Bien. Pero es una decisión del corazón, recuerden, no es un don. Desafío a seguir con total dedicación, el 107. Esto es el desafío de seguir al Señor, pero con tal dedicación. Es el costo del seguir. Es un desafío total. Entonces, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, alguien dice la Escritura, dice el evangelista, alguien. Esto está en Mateo y en Lucas, Mateo 8 y Lucas 9. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Ese alguien le dice a Jesús. Y Jesús le responde,
Los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro, ven y sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Ahora, no le está diciendo que, eh, que el padre estaba muerto, la persona. Le estaba diciendo que debía despedirlo, ¿no es cierto? Y que no debía posponer el llamado. A eso me refería. No podía posponer el llamado hasta que su padre muriera. A eso me refería, ¿no? Bueno. Y otro dijo, sí, señor, te seguiré, pero primero deja que me despida mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. No está en contra de la familia el Señor. No tiene que ver con dejar la familia. O sea, hay procesos, ¿no? Para ciertos ministerios donde uno debe dejar la familia, por supuesto, tiene un llamado a otro país, tiene que dejar la familia, pero no está en contra del Señor de la familia. Ojo con esto. Y tampoco está diciendo que no se despida, sino que hay que considerar el costo. Hay que considerar el costo, ¿sí? Vamos con el 108. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos. Entonces Jesús vacila, dice el autor acá, en ir a Jerusalén. Pero yo en realidad me enfoco en este pasaje en algo que está ahí que para mí es más importante, que es la incredulidad de los hermanos de Jesús. Juan 7, del 1 al 9. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea. ¿Por qué razón? Y por la razón de la oposición, ¿no es cierto? Porque los líderes judíos estaban tramando su muerte, ya estaban planificando la muerte del Señor. Se acercaba el tiempo del festival de las enramadas, ¿vieron? Tabernáculos, y escuchen esto, sus hermanos carnales, porque acá la palabra para hermano es vientre, de vientre, dice en griego la traducción. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes aquí. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Miren qué hermanos, miren qué amorosos, ¿no? Porque dice el evangelista, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús dice, este no es el mejor momento para que yo vaya. Ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo a ustedes no los puede odiar, porque yo al mundo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de estas cosas se quedó en Galilea, perdón. ¿Se dieron cuenta que no tenía la familia ideal Jesús? No tenía los hermanos ideales. Eso no quita que después los hermanos creyeran en él. De hecho, después Santiago, después de la resurrección, fue uno de los patriarcas, como dije, como bien mencioné al principio, de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y acá viene uno de los discursos más importantes y más trascendentales de Jesús, que es en la fiesta, en esta misma fiesta, que estábamos mencionando, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Se enseña abiertamente, Jesús está enseñando, aquí digo, abiertamente en el templo. ¿Por qué? Porque todas las fiestas, tres fiestas sumamente importantes donde todos los judíos no podían faltar: Pascua, Pentecostés y tabernáculo. Dedicación aparece una sola vez en los evangelios. La fiesta de la dedicación, que viene a partir de la liberación ¿se acuerdan que vimos en el periodo intertestamentario de la independencia judía, cuando restauran el templo?
Bueno, esa dedicación aparece una sola vez, pero las más importantes, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. En esta fiesta, Jesús aparece ahora en Jerusalén. Y, pero después que sus hermanos se fueron de la fiesta, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Miren, presten atención en esto que ocurre acá, porque esto es muy interesante en el marco del liderazgo, ¿no? De la gente. Dice, los líderes judíos buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante. Engaña a la gente, pero nadie se atrevía a hablar bien de él por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Entonces, Jesús empezó a decir cosas como estas. Miren si esto no exacerbaba, si esto no enfurecía a los líderes. Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios. ¿Quién me envió? Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes las cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, le decían. Respondía la multitud. ¿Quién trata de matarte? Yo hice un milagro el día de reposo, dice Jesús, y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de reposo. No obedecen la ley, circuncidan en el día de reposo, dada la ley de Moisés. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie les puso la mano encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas de las que hizo este hombre? Y acá es el gran discurso en la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, el más importante, Jesús se pone en pie y grita a la multitud. Miren, escuchen, esto es importante porque los rabinos enseñaban sentados, no enseñaban parados, se sentaban. Por eso la gente se sentaba a sus pies para ser enseñado. En esta ocasión dice que en el último gran día de la fiesta, ¿por qué el último gran día de la fiesta? Esta es la fiesta que se conmemoraba la estadía del pueblo en el desierto y cómo Dios había provisto del agua. Entonces lo que hacía el sacerdote era rociar el altar con una vasija de agua del Gihón y rociaba 7 veces. Era todo un rito, una ceremonia muy simbólica, muy especial, muy importante. Y esa agua que vertía, de esa agua, ella conmemoraba al agua que Dios había eh, eh, impartido por la peña de Oreb en el desierto, y la peña de Oreb, a que no saben quién era en el desierto. El mismo que estaba levantándose en pie y gritando en este discurso. ¿Qué fue lo que dijo? Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea a mí puede venir y beber. Porque las escrituras declaran, ya te doy, Pablo, las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva, o de su interior recorrerán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría todo aquel que creyera en él, pero el Espíritu todavía no le había sido dado, no les había sido dado, digo bien, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Sí, adelante, Pablo, adelante. Eh, no, era con lo anterior, con lo de respecto a la familia de Jesús. Tiene, tiene algo como la lógica de, y se cruza mucho con el Lucas 4:24, ningún profeta es acepto en su tierra, en su propia tierra, como que lo que nosotros mismos ponemos delante, miramos primero al hombre y no miramos a Dios, o sea, ellos
miraban simplemente al hermano, al que se crió con ellos y no veían a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, que en realidad era el que se había criado con ellos. Eh, Nada, era más o menos, los versículos son muy parecidos en cuanto al tema del profeta en su propia tierra y el versículo de la familia de Jesús, que no creían en él. Gracias, Que Pablo. de Muchas hecho, de gracias. hecho Sí, no sí, hizo muchos milagros en su propia tierra, Jesús mismo, tal porque cual, tampoco creyeron, porque era el hijo del carpintero. Era tal el cual. carpintero, no Jesús, el Mesías. Claro, claro. Es uno de los nuestros. ¿Qué tiene de especial? Es como Claro. nosotros, ¿no? Gracias, Pablo. Muchas gracias. Pero ¿cuál es la enseñanza acá, en realidad? La enseñanza es que, aunque nuestra familia o miembros de nuestra familia no estén de acuerdo con nuestra fe, de lo que nosotros creemos, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Porque no sabemos los planes que Dios tiene con nuestra familia. Fíjense que rotundamente no creían, no creían. A pesar de los milagros, a pesar de las manifestaciones, bueno, el corazón cerrado es el corazón cerrado. Por eso nunca, 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 nunca hay que juzgar a un hijo de pastor. Jamás, jamás, porque no sabemos el propósito. ¿Qué tiene que ver? El llamado es del Padre. No hay llamado para hijo. O sea, nadie se debería meter nunca, jamás, a opinar acerca de la vida del hijo del pastor. Jamás. Porque tal vez no fue llamado con un ministerio. Es hijo del pastor o es hijo de un líder. Punto. ¿De acuerdo? Bueno, esto trajo entonces división e incredulidad. Imagínense este discurso de Jesús hablando de que él tenía esa verdadera agua que ya había provisto en el desierto, siendo la roca, la peña de Oreb. Y algunos de la multitud, al oír que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendría de Galilea? Otra vez, ¿vieron? Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído hablar a nadie como a él, decían los guardias. Y le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? Entonces tomó la palabra, ¿saben quién? Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El que fue de noche a ver a Jesús. Y dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Fue lo que preguntó. Uy, ¿para qué? ¿Para qué? ¿También tú eres de Galilea? Le contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. ¿Vieron los religiosos cuando les quieren tirar con la Biblia? ¿Vieron? ¿Vieron que dicen, no, acá fíjate, ¿no? Bueno. Vamos al episodio número 110, que es uno de los episodios más lindos que tiene los evangelios, que es el perdón, el perdón a una mujer acusada de adulterio. Juan capítulo 7, 7:53 al 8:11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, posiblemente, muy probablemente a orar, porque el Señor tenía momentos de retiro donde iba a estar en comunión con el Padre, ¿no? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Él tenía como norma enseñar en el templo, en la sinagoga, en las casas. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola al medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, ¿qué se nos dice? Que a tal mujer hay que apedrearla. Bueno, cuando se nos dice en el mismo acto de adulterio, yo siempre pienso y siempre tengo la imagen de que los tipos estaban mirando por un agujerito, por una mirilla, por cómo se consumaba el hecho. En vez de probablemente poder prevenirlo, ¿no?
pero estaban esperando la ocasión para enganchar a la mujer, al hombre no. Pero el baile, el tango se baila de a dos, ¿sí o no? Ya de adulterio hay dos personas cometiendo el acto. Y probablemente, posiblemente lo habrían llevado a las autoridades del templo. Y probablemente, no lo dice la escritura, pero posiblemente le dijeron, llévenselo a Jesús el caso, a ver qué dice. Porque acá hay un conflicto muy grande. Si dice que no hay que apedrearla, está infringiendo la ley. Y si dice que hay que apedrearla, no está empleando la misericordia que tanto profesa. Entonces, llevemos este caso a ver qué es lo que dice. ¿Cuál es la decisión a tomar? Porque decían, más esto, decían, tentándole para poder acusarle. Acá está la clave. Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra, con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, desde de los más viejos hasta los más jóvenes. Y él se quedó solo con la mujer. Yo imagino los dedos, la yema de los dedos de los tipos apretando blancas, ¿vieron cuando se pone blanca la yema de los dedos? Apretando las piedras para apedrear a la mujer y después soltándola uno a uno. Y existe el misterio y se han escrito ríos de tinta acerca de lo que Jesús escribía en el piso, sobre la tierra. Y hay muchas especulaciones, muchísimas especulaciones. ¿Qué pudo haber escrito? ¿Qué pudo haber estado escribiendo? O dibujando, ¿no? Supuestamente escribía, ¿no? Estaba escribiendo. Tal vez estaba escribiendo el... em, el Deuteronomio 22-22, donde le corresponde la pena capital a la mujer. Eh, o el mandamiento número 6. Tal vez estuvo escribiendo eso. No lo sabemos. Son especulaciones. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y que a mí es lo que más me emociona, que le dice mujer. No le dice prostituta. No le dice adúltera. Le dice mujer. Ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿A dónde están? Vete y no peques más. Eso es lo maravilloso, que Jesús pone en valor la dignidad de la mujer. Se equivocó, sí, pero ahora tiene la oportunidad de rehacer su vida y no pecar más. Sí, decime, Pablo. Eso particularmente es el capítulo, lo que más me llama la atención es lo que escribía Jesús. Eh, nada, me gusta imaginarme y pensar que en realidad más que en la Biblia o en las antiguas escrituras pensaba, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, como los pecadores son los de alrededor, los que tienen la piedra, los que tenemos la piedra muchas veces y la agarramos para ver a ver a quién se la revoleamos en vez de mirar para adentro, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Pero tenemos que verlo en un contexto de complot esto, ¿no? Porque la llevaron para acusarle, para tentarlo, ¿no? Bueno, vamos con el 111. Declara ser Jesús la luz del mundo. Esto está en Juan 8, del 12 al 59. Son varios versículos y es obvio que Juan, que es el tema favorito de Juan, porque Juan es la teología de Juan, la luz del mundo y
y Jesús es Dios. El Cristo es Dios. Es Él y el Padre. Son uno, ¿no? Cuando introduce su evangelio, Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la introducción que hace Juan. Entonces, Juan permanentemente menciona a Jesús como la luz del mundo y como Dios. Bien, a esta metáfora de ser la luz del mundo, Jesús lo conecta con la verdad y la libertad. Miren qué interesante. Dice, la verdad los hará libre. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la cláusula acá para ser libres? Conocer la verdad. Claro, pero para conocer la verdad hay que permanecer en él. ¿Vieron? Permanecer en él es conocer la verdad y para ser libre es fundamental entrar en esa dinámica. Respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Y aquí viene la otra declaración de Jesús acerca de su preexistencia, porque le mencionan a Abraham, ellos se jactaban de los patriarcas, de Moisés, ¿no es cierto? De Jacob, de Abraham, y comienza como una acalorada discusión en este marco. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿De dónde habrán sacado que eras samaritano? En todo caso, Galileo, ¿no es cierto? Bueno, ni siquiera. Entonces Jesús respondió, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuándo Abraham vio a Jesús? ¿Cuándo? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos las cristofanías? Las apariciones de la segunda persona de la deidad, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, también se le presentó a Abraham. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Esta sanidad sí las quiero trabajar con ustedes, la que viene a continuación, porque a mí me encanta. Y esto es para escribir, miren, una novela, pero es cómica, esta situación, este episodio si ustedes lo leen desde el punto de vista del humor, es desopilante. Pero tienen que leerlo y ver esta historia desde ese punto de vista. Es la sanidad de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9 del 9 al 1 al 40, son 40 versículos, es una historia larguísima. La vamos a parafrasear, no vamos a leer todo. Dice que Jesús pasaba la historia y vieron un hombre ciego de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntan, ¿qué le preguntan? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan eso? ¿Por el pecado original? No, porque en realidad la creencia era que si alguien estaba enfermo era porque había pecado, él o sus padres, por herencia o, o por él mismo, pero había pecado. Y Jesús le dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué hizo? Escupió, hizo lodo con la tierra, se la puso en los ojos y le dijo al ciego, ve al estanque de Siloé, lávate. Y el ciego volvió viendo. Siloé significa enviado. Ahora, no había nada mágico en el estanque, no había agua bendita, no había... ¿Cuál fue el agente? ¿Cuál fue el agente del milagro? A ver si lo pueden deducir. ¿Cuál fue el agente? La fe del hombre que fue. Claro, pero el accionar de quién? Del Señor que le dijo Ah, la claro, la palabra, ¿sí? declaración. Lo desafió a un acto de obediencia. ¿Se acuerdan cuando le dice a los leprosos, lo vamos a ver más adelante, vayan y preséntense al sacerdotes? Bueno, iban leprosos, no iban sanos. En el proceso, en el camino, fueron sanados. Y este hombre no sé cómo habrá hecho para llegar al estanque. Se llegó al estanque Siloé, se lavó y vio. Escupió e hizo lodo. ¿No les resultó raro alguna vez escuchar eso? Lo leyeron muchas veces, seguramente, ¿no? Bueno, dicen los historiadores que una de las formas de repudio hacia esta gente discapacitada, hacia esta gente enferma, era que cuando pasaban cerca escupían como desprecio, como símbolo de desprecio, porque eran malditos, estaban maldecidos. De hecho, si ustedes ven documentales ahora de algunas zonas de Jerusalén, que son de los judíos ortodoxos, bien ortodoxos, a los ortodoxos a ultranza, si hay algún cristiano por ahí, lo que hacen es escupirlos. Mujeres escupen, porque son paganos, para ellos son inmundos, no se pueden contaminar, no pueden convivir. No sé si vieron alguna vez algún documental. Bueno, no se extrañen cuando vean eso, era un símbolo de repudio a los discapacitados. Al escupir Jesús, el hombre conecta con esas escupidas que ha escuchado durante todo el tiempo que estuvo con la enfermedad. Y es como una reivindicación. Es como si Jesús le dijera, esta saliva no es de desprecio. Esta saliva tiene mi ADN sanador. Y te voy a devolver, te voy a restaurar la vista, pero además en rigor de todo el desprecio de toda la gente que pasó por al lado tuyo y te despreció, te escupió. Bueno, comienza ahora lo más interesante, lo más entretenido. Esto es muy divertido. Uno decía, ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Uno decía, sí, él es. Otro decía, sí, se parece. Y él dijo, sí, yo soy. Levantó, acá estoy. Ahora veo. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé. Fui, me lavé y recibí la vista. Y ahora entra en escena los religiosos, los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la sanidad había sido efectuada en día de reposo. ¿Cómo van a sanar el día de reposo? No se puede, imposible, está prohibido. Pero como a Jesús le importaba nada la tradición y no infringía la ley porque el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego y era día de reposo. Y volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios, no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Pueden imaginar la confusión ahí? El trauma, la confusión, ¿no? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, hasta que llamaron, van a indagar a los padres. Claro, porque a partir de los 13 años, los padres los podían abandonar tranquilamente en la vía pública, pero ya era mayor de edad. Entonces le preguntaron, ¿es este tu hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Y los padres dijeron,
Sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero como ve ahora no tenemos la menor idea, no lo sabemos. Y que haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. ¿Por qué dicen eso los padres? Porque tenían miedo de ser censurados, porque si estaban a favor de Jesús, le impedían el ingreso a la sinagoga. Entonces dijo, yo no me hago cargo, vayan a preguntar. Él ya es mayorcito de edad el nene. Bueno. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él respondió, mira, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le dice, ya se los dije, no lo quieren oír. ¿Por qué quieren oír esto otra vez? ¿Quieren también ustedes ser sus discípulos? Y pueden imaginar ahí cómo estaban los tipos estos, como locos, ¿no? Y lo injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, no nosotros. Discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha habido nada así. Alguien que abriera los ojos a uno que nació ciego. Oh, respondieron ellos, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Paliza. Eso se llama paliza. Eso es poner toda la verdad, toda la evidencia delante de alguien que no quiere reconocer un milagro, un verdadero milagro, y es muy divertido. Es muy divertido porque les da un paseo este tipo, este ciego. Bueno, y eso es lo contundente de nuestra transformación. Porque hay cosas que no se puede. Un ateo, alguien que no cree, un escéptico, hay cosas que no puede entender, no las puede creer, pero la evidencia de la transformación, de la experiencia nuestra con el Señor, a veces es muy difícil explicarla. Y nosotros podemos decir, mira, yo no sé lo que pasa en mi iglesia, a veces capaz que a lo mejor no entiendo muy bien lo que predica el pastor, pero yo lo que sé que yo antes no veía, era ciego, ahora veo. Ahora veo, ahora creo, ahora siento, ahora entiendo, ahora sé que hay una vida que trasciende más allá de mi conocimiento y que siempre, siempre que creo, estoy a un paso de un nuevo milagro para mi vida, para mi familia, para mi entorno, para mi familia, para mis amigos. Bueno. Oyendo a Jesús que había sido expulsado, cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, al que has visto y el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bueno, tiene algunos otros matices, algunos más detalles, pero hasta acá. Vamos a pasar al 113. Mire que venimos, vieron, bastante acelerados hoy porque tenemos que cubrir todo el material y no tenemos tanto tiempo. Entonces acá viene la declaración de Jesús como el buen pastor, episodio número 113. La imagen del pastor y las ovejas en Israel era muy significativa también. Los profetas del antiguo pacto condenaron a los falsos pastores, que también digamos, simbolizaban a reyes, profetas, gobernantes. Ezequiel 34 tiene una dura condena hacia esos malos y falsos pastores. Pero Jesús comienza esta introducción diciendo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre la puerta y las ovejas oyen su voz y sus ovejas lo llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, no detrás, delante. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que decía. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron fueron ladrones, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Después termina diciendo Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Es decir, hay otro redil, un rebaño, hay un solo rebaño y hay un solo pastor. Es decir, de este redil, de otros se hace un redil, pero hay un solo pastor. Está hablando de los judíos y los gentiles, ¿no es cierto? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bueno, ¿cuántos de ustedes escucharon la frase, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir? ¿Cuántos la escucharon? ¿Cuántos la escucharon? Juan 10:10, atribuida a la Juan 10. Bien, ¿cuántos la repitieron? ¿Cuántos la dijeron en alguna ocasión? Arrepiéntanse, pida perdón al Señor, porque no es lo que dice Juan 10:10, ¿sí? Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. No dice que el diablo es el que viene a matar, hurtar y destruir. Atribuida a Juan 10:10. No está hablando del diablo. Si leemos el contexto correctamente, más arriba se nos dice, los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. No está hablando del diablo. ¿Vieron? Pero nosotros lo escuchamos muchas veces y muchas veces repetimos lo que escuchamos y en realidad no es lo que la Biblia dice. En realidad lo que está hablando acá Jesús es de falsos profetas, de falsos maestros. De eso está hablando. ¿Sí? Bueno, en realidad no importa si alguien se equivoca y lo dice, no tenemos que juzgar a las personas, porque a lo mejor las personas no tuvieron la oportunidad de prepararse o de leer el contexto o de estudiar, entonces nunca debemos juzgar y ponernos en el pedestal de maestro, ¿no es cierto? Si vemos un error, orar y ya. Y si es mucha confianza, y hablar con la persona, y me parece que cometiste un error, fíjate el contexto, siempre con mucho respeto, con mucha tolerancia, pero es lo que dice acá, es lo que dice la Escritura, ¿sí? No es el diablo, son falsos maestros y falsos profetas. El episodio 114 habla de los 70, el envío de los 70. Después de estas cosas, dice, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué de dos en dos? Porque mejor son dos que uno. Y decía, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a las mies, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Como cuando comisionó a los 12, ¿se acuerdan? Bueno, los detalles de la comisión es muy similar, muy similar. Ahora, lo que está diciendo Jesús acá es que no es suficiente enviar a 82, es decir, 70 y 12. Hay que orar por los obreros, porque la demanda es mucha, muchísima, y sigue siéndolo. Por eso celebremos que hay hoy un grupo de la Iglesia Cuadrangular importante en el Congreso de Misiones, entendiendo de la misión.
entendiendo de la importancia de la misión. Una iglesia misionera, que también lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos, capacitándonos para ser mejores y más competentes obreros en el Señor. Capacitándonos. Bien, vuelven con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De la misma manera que los 12, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Y Jesús les dice, no se regocijen por esto. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Vamos con el buen samaritano, 115, y creo que acá podríamos ya irnos a descansar. La parábola del buen samaritano surge a partir de una pregunta que tenía un intérprete de la ley, pero ¿para qué? ¿A qué no saben? Para tentarlo, para probarlo. No tentarlo, para probarlo. Le dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le dice, está escrito en la ley, ¿cómo lees? El problema de la interpretación, ¿no? De cómo leemos y cómo interpretamos. Entonces le dice, obvio, la yema, la famosa yema que está en Deuteronomio capítulo 6, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, haz esto y vivirás, le dice el Señor. Pero él queriendo justificarse, a sí mismo, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Claro, porque él seguramente pensaba que había prójimos de primera y prójimos de segunda, ¿no es cierto? Lo que muchos creen. El prójimo es prójimo, es el próximo, el que tenemos inmediatamente. Como que con los gentiles no había que juntarse, porque no eran prójimos, eran gentiles, eran prójimos, pero tal vez de segunda. Y Jesús le cuenta entonces la historia, que es la historia de buen samaritano. Un hombre bajaba por Jerusalén, un samaritano, eh, perdón, un hombre bajaba por Jerusalén, camino a Jericó, y fue atacado por ladrones. Lo dieron por muerto al costado del camino, le quitaron la ropa, le pegaron, pasó el sacerdote, por casualidad, pero cuando vio al hombre se cruzó de vía, de vereda, ¿no? Y siguió de largo. Después pasó el levita, un ayudante del templo, y también pasó de largo, por otro lado, hasta que apareció este samaritano que hizo lo que la religión no hizo, mostrar empatía, solidaridad, ponerse en el cuerpo, la piel de la otra persona. Se acercó, alivió sus heridas, con vino y aceite, lo vendó, subió al hombre en su propio burro, lo llevó a un alojamiento y lo alojó, se quedó con él. Y al día siguiente dio 2 monedas de plata al encargado y dice, y si, que lo cuide y si el gasto supera, volveré y pagaré lo que falta. ¿Cuál es de los tres el prójimo? Le pregunta Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Así es, anda y hace vos lo mismo. ¿Saben que no necesitamos ser cristianos para servir? Necesitamos servir para ser cristianos. Es al revés. Es más importante no solamente ser, sino parecer además. Y que aunque las obras no nos salvan, la salvación produce obras. No nos equivoquemos con esto. La salvación, el estado salvífico hace que uno se movilice ante la necesidad. Y ese es el llamado del cristiano y ese es el llamado de la iglesia. Señor, te damos gracias en esta noche.
una vez más por habernos convocado. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por la riqueza profunda de tu palabra, por el tesoro invaluable, Señor, que jueves a jueves podemos descubrir y hacernos propios de este valor y de tu palabra, de tu verdad y de tu voz, tu misma voz. Porque vos sos el logos, la palabra. Y a medida que seguimos comiendo del logos y de tu palabra, vos te vas formando dentro de nosotros, para que podamos Sí, sí. expresar lo que hay dentro de nosotros. Bendecí nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, que este fin de semana sea un fin de semana glorioso, donde tu Amén. presencia se manifieste de una manera especial. Sí, Señor. Bendecí a nuestros hermanos en el Congreso y que puedan llegar con bien a sus hogares. Lo pedimos Amén. todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Igualmente, Igualmente, Pastor. Bendiciones. Recuerden que bendiciones. tenemos el próximo jueves en la primera hora nuestro parcial y después continuamos. Después seguimos con la clase. ¿Sí? Amén. Bendiciones, pastor. Hasta Bendiciones. luego. Bendiciones, Adiós, muchas Rubén. bendiciones. Dios les Felicitaciones del 1 a bendiga. 0. ¿Perdón? Felicitaciones por el 1 a 0. No lo quería saber, Ganaron porque lo algo, por estaban lo menos. grabando. Me espoliaste. No, no, Vamos a igual, contar de- igual es una alegría extra. Gracias, 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 Buen Pablo. fin de. Bendiciones, bendiciones.